Son las 5:30 de la tarde de un sábado. Hemos llegado al renovado Parque Cuscatlán para poder compartir con ustedes la experiencia nocturna y la transformación del parque, en un lugar mágico, resaltando aún el eslogan "Lugar de cosas preciosas". Hola amigos y amigas, este día me encuentro en el Parque Cuscatlán y te invito a recorrerlo. Acompáñame. El Parque Cuscatlán se ubica sobre la Alameda Roosevelt, 25 Avenida Sur, Sexta y Décima Calle Poniente. El Parque Cuscatlán fue abierto al público el 3 de marzo del año de 1936, llegando a sus 83 años de existencia y continuar siendo aún un espacio de recreación y esparcimiento. Desde su apertura se ha contado con el mismo diseño en senderos, plazas y jardines. Anteriormente esta calle era de tierra, ahora podemos observar que le han echado concreto. Además, acá habían árboles de gran tamaño que fueron cortados y fueron colocados estos nuevos árboles. En los años 80 era posible realizar cabalgatas en caballos y hasta el año 2017 era posible el ingreso vehicular. Se podían encontrar cafetines dentro del parque, vendedores ambulantes y se realizaban jaripeos en la cancha de tierra de fútbol para las fiestas agostinas. Nos encontramos en la Galería de Arte donde podemos apreciar unas gigantografías de los artistas salvadoreños. Al acercarnos poco a poco, vamos descubriendo algunos trabajos de artistas salvadoreños, tales como Heréndida Flamenco, Augusto Crespín, el acuarelista Milton Poca Sangre, Miguel Ángel Mira, acompañados de artistas emergentes. En cada una de las gigantografías podemos observar distintas temáticas, manejo de colores, composiciones artísticas y ritmo. Cada una de ellas cuentan con ficha técnica que presentan un resumen biográfico de cada artista. Seguimos nuestro recorrido y encontramos la cancha de básquetbol. La renovación iniciada en el año 2017 y finalizada en el 2019 en su primera fase, incluyó la colocación de cemento hidráulico en senderos, mejoramiento físico de jardineras, la construcción de la hoja cultural, la construcción del trevo cultural, iluminación en todo el parque, mejoras de cancha de básquetbol y fútbol, entre otros. Al observar la renovación de las canchas,
nos cuestionamos por qué no existen graderíos para el público que desea disfrutar de los encuentros deportivos. ¿Será incluidos en la segunda fase? De no ser así, recomendaríamos que sí se incluyeran. El ambiente nocturno del parque es familiar, se siente seguro, está muy limpio y nos hace sentir que nos encontramos fuera de El Salvador. Las luces nocturnas nos provocan sensaciones y sentimientos que nos hacen desear que el tiempo se detenga y disfrutar eternamente junto a las familias y amigos que comparten junto con ustedes y nosotros este ambiente. Así, pudimos observar el retiro de familias y las llegadas de otras, haciendo girar la ruleta de realidades paralelas que define al ser humano. En la renovación, otros de los elementos transformados son las bancas. Anteriormente se contaba con diseños que no invitaban a permanecer mucho tiempo sentados en el Parque Cuscatlán. Según la tesis de José Miguel Córdoba Bonilla y Claudia Lorena Godoy, conocida como Análisis, puesta en valor y definición de elementos para un modelo de intervención arquitectónica en el Parque Cuscatlán y su entorno inmediato. Tú, que ya visitaste el renovado Parque Cuscatlán, dinos, si las nuevas bancas sí te invitan a quedarte más tiempo en el parque. Ingresamos por un pasillo subterráneo, construido en lo que antes fue una loma con árboles y jardines. En el centro encontramos el Trébol Cultural, donde se aprecia en el centro una fuente, alrededor salas donde se prevé se impartirán talleres culturales. Es una lástima que todavía no estén funcionando. Lo que sí está en actividad son los baños y te recomendamos hacer buen uso de ellos. Subimos escalones que nos llevaron a la cima del Trébol Cultural, desde donde observamos la luna que coronaba la noche. Caminamos por el lugar, encontramos niños jugando y visualizamos en el horizonte una figura escultórica que nos invita a acercarnos. Y descubrimos que la escultura es una mujer adulta en una postura que no comprendemos, pero al investigar descubrimos que anteriormente se situaba al centro de la colina sobre un pedestal de piedra volcánica y contaba con un niño en brazos.
La escultura se llama el Monumento a la Madre, comúnmente conocido como Maternidad. Elaborada por el escultor Valentín Estrada, donada por Kindergarten Nacional Dr. José Gustavo Guerrero. Este monumento fue colocado el 22 de mayo de 1955. Al pie de este monumento se encontraban dos placas de bronce que fueron robadas, cuya leyenda decía: Kindergarten Nacional Dr. José Gustavo Guerrero, 1 de mayo de 1955. Y en la segunda placa se leía: Homenaje a la Madre Salvadoreña, 10 de mayo de 1956. El día de hoy observamos que la pieza fue removida de su pedestal original, ha sido colocada sobre un nuevo pedestal de concreto, no ha sido fijada aún, tampoco ha sido restaurada como pieza histórica. ¿Será que no es considerada un patrimonio cultural de la nación? Hacemos un llamado a las instituciones correspondientes a que tomen cartas en el asunto y llevemos esta pieza histórica a su esplendor original. Dejamos atrás el monumento a la madre y nos acercamos a la hoja cultural. Escuchamos cómo la música de sinfónica se hace cada vez más fuerte. Descubriendo que se trata de la Orquesta Sinfónica de San Salvador, disfruta unos segundos del espectáculo. La hoja cultural se encuentra equipada con cabina, bocinas y luces. En este espacio se desarrollan actividades culturales que se pueden consultar a través de las redes sociales del Parque Cuscatlán cada semana. Encuéntralo como Parque Cuscatlán en Facebook. Continuamos con nuestro recorrido y nos desplazamos en las zonas verdes y pudimos apreciar a familias jugando a la pelota con sus niños, adultos disfrutando de la noche, jóvenes caminando por los senderos o simplemente descansando en las bancas, charlando o revisando su móvil. El parque cuenta con un redondel central en el que se encuentra un árbol de araucaria de gran tamaño. A principios del siglo XX existía en el lugar que hoy ocupa la Sala Nacional de Exposiciones Salarrué un kiosco que se utilizaba como escenario para diversos actos culturales, sociales y artísticos, pues el parque era una de las áreas más amplias y abiertas de la época.
Otro elemento arquitectónico que pudimos apreciar es la fuente decorativa. Esta obra es un homenaje a las aves, donada por la Sociedad Protectora de Animales el 10 de noviembre de 1974. En la parte inferior se encuentra una placa de mármol que dice: "Los pájaros, alegría y alma del paisaje, cumplen con una misión, niño salvadoreño. Respétalos y déjalos beber en esta fuente. Sociedad Protectora de Animales, 1 de noviembre de 1974. Esta fuente de concreto pintado en blanco de 1.32 metros de alto por 0.65 de diámetro, teniendo la forma de una copa que descansa sobre un pedestal de 73 por 18 centímetros. Junto a la fuente encontramos el monumento Juan Ramón Molina, poeta de origen hondureño. Este monumento es un homenaje de los ciudadanos hondureños residentes en El Salvador, del comité gestor de este monumento, Alcaldía de San Salvador y Concultura. Dirigimos nuestros pasos al monumento Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura 1973. Este monumento presenta deterioro e igual que el monumento a la madre, debe ser rescatado para hacerlo lucir con el brillo que tuvo en sus momentos de gloria. Nuestro caminar por el parque nos lleva a una zona con poca luz. Sorprendentemente, es un patrimonio cultural de El Salvador. Hablamos del Monumento a la Memoria y la Verdad. Un muro de 85 metros de granito negro inmortaliza los nombres de más de 25,000 niñas, niños, mujeres y hombres, víctimas inocentes del conflicto. Un espacio para la esperanza para seguir soñando y construir una sociedad más justa, humana y equitativa, como dice el texto escrito en el monumento. En el 2005, Julio Reyes elaboró un extenso mural lleno de historia, con el que se complementa el Monumento a la Verdad y la Memoria. El mural tiene 17 metros de largo y 2.40 metros de alto. La obra fue creada por el artista plástico nacional Julio Reyes en 4 meses ininterrumpidos. El mural ha sido construido con base de vidrio, el cual tuvo un tratamiento especial por parte del artista. Entre las imágenes que representan el mural está la danza del tigre y el venado, la insurrección indígena de 1932, pasajes del conflicto armado y elementos simbólicos que aluden a la esperanza, como se muestra en las siguientes imágenes. Lo triste en la actualidad es que en el renovado Parque Cuscatlán parece ser que la memoria histórica, la memoria cultural y la memoria colectiva, intencionalmente o no, se vuelven invisibles a las horas de la noche, ya que parecen ocultarlo, ya que no cuenta con iluminación que lo resalte, y pasa desapercibido para la mayor parte de visitantes nocturnos
que son deslumbrados y atraídos por las luces de las gigantografías, la hoja cultural, las canchas de fútbol y básquetbol y aún el gimnasio al aire libre cuenta con mayor luz. Además, el rostro de Monseñor Romero ha sido borrado por el tiempo y las inclemencias del ambiente. ¿A quién le corresponderá el rescate y cuidado de este patrimonio cultural? Invitamos al Ministerio de Cultura a tomar acciones concretas para el mantenimiento y cuidado de nuestra memoria histórica. No debe ser minimizada. El reloj marca las 7:30 de la noche. En el parque ha disminuido la cantidad de personas. Se observan a unos pocos trotando en los senderos, algunos perros siendo paseados por sus dueños, a quienes les recomendamos no olvidar la bolsa y el papel para cumplir la ordenanza municipal de la convivencia ciudadana de San Salvador, capítulo 5, artículo 71. Mascotas en lugares públicos o privados, que en uno de sus párrafos dice: se deberá recoger y disponer de manera adecuada los desechos fisiológicos de los animales domésticos de granja o mascotas de su propiedad en los espacios públicos, residenciales, de recreación común o privado, especialmente por donde transitan personas. El renovado Parque Cuscatlán debe ser adoptado por todos y cada uno de nosotros debe convertirse en la herencia ambiental para las próximas generaciones.